12 datos históricos que probablemente nunca habías escuchado antes. Dato número 1. Enterrados vivos. Por error, en el siglo XVIII, uno de los mayores temores de la gente era ser enterrado vivo. ¿La razón? La medicina de esa época no era tan precisa como hoy, y más de una vez se daba por muerta a una persona que solo estaba en coma o inconsciente. Existen registros de tumbas abiertas donde se encontraron ataúdes con marcas de uñas, señal de que algunos muertos en realidad despertaron tras ser sepultados. Para evitar tragedias así, se inventaron ataúdes especiales. Algunos tenían campanas, otros tubos para respirar. Incluso había quienes dejaban órdenes en su testamento, pidiendo esperar varios días antes de enterrarlos, o realizar una incisión en el corazón para asegurarse de que realmente habían fallecido. Este miedo fue tan extendido que llegó a influir en la literatura, en noticias e incluso en inventos registrados con patente. Dato número 2. Edison y sus 1000 fracasos exitosos. Cuando Thomas Edison se propuso crear una bombilla eléctrica funcional, el camino no fue nada fácil. Intentó más de 1000 veces antes de tener éxito. Probó con diferentes materiales y filamentos, pero siempre fallaba. O no funcionaban, o la bombilla se fundía muy rápido. Cuando le preguntaron cómo soportaba tantos fracasos, él respondió con una frase que se volvió legendaria. No fracasé. Solo descubrí 1000 maneras en las que no se hace una bombilla. Su mentalidad lo llevó finalmente, en 1879, a desarrollar una bombilla duradera que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un verdadero ejemplo de cómo el fracaso puede ser parte del éxito. Dato número 3. ¿Orina como pasta dental? Así es, aunque suene increíble, en la antigua Roma, la higiene dental incluía el uso de orina. En aquel entonces, no existían productos como la pasta de dientes, así que recurrían a elementos naturales. La orina contiene amoníaco, un potente limpiador natural que, según los romanos, ayudaba a eliminar manchas y blanquear los dientes. Pero no se conformaban con cualquier orina. La más valorada era la que venía de Portugal. Sí, importaban orina porque creían que era más efectiva. El negocio creció tanto que incluso el emperador Nerón decidió cobrar impuestos sobre su comercialización. Una práctica extraña, sí, pero 100% real y documentada. Dato número 4. La última foto de recuerdo. A mediados del siglo XIX, tomarse una fotografía era todo un lujo. No era común tener retratos familiares, así que cuando alguien fallecía, muchas familias aprovechaban esa única oportunidad para conservar su imagen, aunque ya no estuviera con vida. Esta práctica se conocía como fotografía post-mortem o retrato de luto. El cuerpo del difunto se colocaba cuidadosamente en una silla, y en muchos casos se le mantenían los ojos abiertos o se usaban técnicas fotográficas para que pareciera estar despierto. Los familiares posaban junto a él o ella, a veces tomándoles la mano o abrazándolos suavemente. Hoy nos puede parecer algo macabro, pero en esa época era una costumbre cargada de amor y significado, un intento por conservar la presencia de quien se había ido. Dato número 5. El presidente que montaba alces, ¿o no? Theodore Roosevelt era conocido por ser audaz, aventurero y un poco salvaje. En 1912, durante su candidatura presidencial por el Partido Progresista, una revista publicó una imagen impactante: Roosevelt cruzando un río, montado sobre un alce. La foto causó sensación y muchos creyeron que era real, pero la verdad es que fue uno de los montajes más bien logrados de la época. El propósito era claro: retratarlo como un líder valiente, conectado con la naturaleza y sin miedo a nada. Aunque era falsa, la imagen se volvió icónica y hasta hoy sigue siendo un símbolo divertido y memorable de la historia política de Estados Unidos. Dato número 6. Einstein, ¿presidente de Israel?
En 1952, tras el fallecimiento del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann, el gobierno israelí tomó una decisión sorprendente. Le ofrecieron a Albert Einstein ocupar el cargo de jefe de Estado. Einstein, admirado en todo el mundo y una figura respetadísima entre los judíos, era visto como un símbolo poderoso para representar al joven país ante el mundo. Sin embargo, él rechazó la propuesta con cortesía. Afirmó que no tenía experiencia en política y que su vocación siempre había sido científica y académica, no la de liderar naciones. Un gesto de humildad que confirmó que, aunque era un genio, sabía perfectamente dónde estaban sus límites. Dato número 7. El cerebro perdido de Einstein. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955, en Princeton, Nueva Jersey. Lo que ocurrió después fue tan insólito como controversial. El doctor Thomas Harvey, encargado de su autopsia, extrajo su cerebro sin autorización oficial de la familia. Su intención, según él, era estudiarlo científicamente para descubrir si había una base biológica detrás de su genialidad. Cortó el cerebro en 240 secciones, lo fotografió y lo conservó en frascos. Durante décadas, ese cerebro estuvo oculto, hasta que la verdad salió a la luz en 1980. Algunos estudios encontraron peculiaridades anatómicas, pero nunca se pudo probar que esas diferencias explicaran su brillantez. Sin duda, un capítulo tan fascinante como perturbador en la historia de la ciencia. Dato 8. De arreglar bicicletas a conquistar el cielo. Antes de revolucionar la historia de la aviación, Orville y Wilbur Wright eran simplemente dos mecánicos con un taller de bicicletas en Dayton, Ohio. A finales del siglo XIX, se dedicaban a fabricar y reparar bicicletas, pero ese trabajo les enseñó más de lo que imaginaban. Comprendieron la mecánica, el equilibrio y el diseño, claves para crear algo mucho más ambicioso. Gracias a esa experiencia, en 1903, lograron volar el primer avión motorizado con éxito. Lo que empezó como un negocio sobre ruedas, terminó cambiando el cielo para siempre. Dato 9. El genio que componía en silencio. Ludwig van Beethoven, uno de los grandes genios de la música clásica, enfrentó un reto impensable para cualquier compositor. Perdió casi por completo el oído a los 40 años, pero eso no lo detuvo. Su dominio del lenguaje musical era tan profundo que podía escuchar las melodías dentro de su mente. Sabía cómo debía sonar cada instrumento, cada nota, sin necesidad de oírlas físicamente. De hecho, muchas de sus obras más legendarias, como la Novena Sinfonía, fueron compuestas cuando ya no podía oír absolutamente nada. Es como si un pintor creara su obra maestra, con los ojos cerrados. Un ejemplo de creatividad que trasciende los sentidos. Dato 10. El despertador que solo servía a las 4 de la mañana. ¿Sabías que el primer despertador mecánico no era para todos? En 1787, el inventor Levi Hutchins creó un reloj que solo sonaba a las 4 de la mañana, ni un minuto antes ni después. La razón era la hora a la que él mismo se despertaba para comenzar su jornada. Diseñó el aparato únicamente para su uso personal, sin opción de ajustar la hora. No fue hasta el siglo XIX que aparecieron los despertadores regulables, adaptándose a las distintas rutinas de las personas. Así que sí, el invento fue ingenioso, pero solo útil si querías madrugar como Hutchins. Dato 11. ¿Cascos con cuernos? No, gracias. Cuando piensas en vikingos, seguro imaginas a guerreros con cascos con enormes cuernos. Pero eso es solo un mito. Los vikingos reales, que vivieron entre los siglos VIII y XI, usaban cascos funcionales, hechos de hierro o cuero, sin ningún adorno extravagante. Los cuernos habrían sido un estorbo en combate. El enemigo podía usarlos para tirarles el casco fácilmente. Entonces,
¿De dónde salió la imagen del casco con cuernos? De las óperas y obras teatrales del siglo XIX, donde los diseñadores querían hacerlos ver más dramáticos y salvajes. Una invención artística que se volvió más famosa que la realidad. Dato 12. Oxford, más antigua que América. La Universidad de Oxford es tan antigua que cuando Estados Unidos nació en 1776, Oxford ya tenía casi 700 años de historia. Fundada alrededor del año 1096, es considerada la universidad de habla inglesa más antigua del mundo. Para ponerlo en perspectiva, cuando Colón llegó a América en 1492, Oxford ya llevaba casi 400 años enseñando. Una institución que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha sido testigo de la evolución del conocimiento desde antes de que existiera siquiera el concepto de Nuevo Mundo.